Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les ayude, nos continúe mirando con misericordia, tanto a ustedes como a mí. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, dándole gracias a mi Jesús por esta nueva oportunidad, dándole gracias a mi Jesús porque cada mañana son nuevas sus misericordias, dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por todo lo que tengo, aún por lo que no tengo, por todo lo que me da y aún por lo que no me da. Gracias a Dios porque yo reconozco que, como dice Juan 10:28, que estamos en sus manos y nadie nos puede arrancar de las manos. En el nombre de Jesús, vamos a leerlo textualmente. Juan, capítulo 10, del verso 27, capítulo 10, del verso 27 al verso 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Te lo dijo Jesús, en el nombre de Jesús, dándole gracias a mi Jesús porque yo reconozco que todo lo que acontece en mi vida va de acuerdo en su plan y propósito en mi vida, en su plan y propósito divino para mí. Gloria a Dios. Que sea Él perfeccionándome, que sea Él añadiéndole a usted lo que le haga falta, así como a mí, capacitándonos en su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su doctrina, por su confianza, por haberme aceptado como un miembro más de la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su confianza, por su doctrina, por su enseñanza, por su atención, por su entrega. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la familia de la fe, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. A mis hermanos que se congregan ahí. Gracias, dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza. Gloria a Dios. Dice, en esta ocasión tenemos como iniciativa continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. Por error borré el libro de Efesios, así como por error he borrado otros libros, porque voy grabando y tengo que ir borrando de la memoria del teléfono para poder tener capacidad. Mas sin embargo, bueno, tengo el material y tengo necesidad de volver a hacerlo, lo vuelvo a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a realizar esta instrucción cristiana. Que sea el Espíritu Santo a través de mí. Que no sean mis palabras, sino que sea Él a través de mí, en el nombre de Jesús. Efesios. Trasfondo. Éfeso era un puerto de importancia en la costa occidental del Asia Menor, situado cerca de la actual Izmir. Allí se hallaba una serie de 7 iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas, que se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, lo cual constituye un hecho relevante para estudiar la epístola. O sea, los efesios como tal no iba dirigido a una sola iglesia, iba dirigido a una serie de 7 iglesias que estaban en un área. Debido a que en un principio circuló en aproximadamente el mismo grupo de iglesias. Aunque Pablo había estado antes en Éfeso, en Hechos, dice esto en Hechos, capítulo 18, verso 21, comenzó su ministerio en aquella ciudad.
en el invierno del año 55 después de Cristo. Sirvió allí por 2 años completos. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 17, verso del 8 al 10. Y estableció relaciones tan profundas con los efesios que su mensaje de despedida fue uno de los más conmovedores pasajes de la Biblia. Esto lo dice Hechos, capítulo 20, versos 17 al 38. Ocasión y fecha del libro de Efesios. Mientras estaba preso en Roma, Pablo escribió las epístolas de los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Confinado a la espera de ser juzgado, en el capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1, capítulo 6, verso 20, hace mención de esto. Escribe esta circular para que fuera leída por varias congregaciones. Claro, las 7 iglesias que hago mención, que constituían Éfeso. Efesios es probablemente la misma carta a la que se hace referencia en Colosenses, capítulo 4, verso 16, como la presentada en la Odisea, mientras circulaba entre las iglesias. Gloria a Dios. O sea, circulaba entre las iglesias la misma doctrina. Y la carta fue presentada en la Odisea. Gloria a Dios. Parece que tras escribir Colosenses, Pablo se hallaba profundamente animado por una extraordinaria revelación que había recibido sobre la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al verla ahora como el cuerpo de Cristo, e instrumento de Dios para confundir y destronar a los poderes malignos, escribe una explicación sobre estos temas. Gloria a Dios. Propósito del libro de Efesios. Efesios revela el ministerio de la iglesia como ninguna otra epístola. O sea, el ministerio en que se ocupa la iglesia lo revela Efesios como ninguna otra epístola. La intención secreta de Dios tiene varios objetivos. La intención secreta de Dios a través de la iglesia tiene varios objetivos. 1. Formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. La plenitud de Cristo en este plano, en el mundo terrenal. Capítulo 1, verso 15 al verso 23 de Efesios. 2. Hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles, evangélicos y no evangélicos, en un solo pueblo, en medio del cual Dios establezca su morada, en medio del cual Dios establece su morada en nuestro espíritu. Pero todo eso se alcanza a través del bautismo. Capítulo 2, verso 11 al capítulo 3, verso 7. Y equipar, fortalecer. Y 3. El libro de Efesios tiene como propósito equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Vamos a recapitular esto. Tercer punto, equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Capítulo 3, verso 10 al 20, capítulo 6, verso 12 al 20. Contenido del libro de Efesios. El mensaje palpitante de Efesios es que todo sirva para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 6, verso 12, verso 14. La palabra gloria se repite 8 veces y alude a la excelencia del amor de Dios, su sabiduría y su poder. Está envuelto en el término que se llama gloria. El gran propósito está en el compromiso anunciado por Jesús de edificar una gloriosa, madura y servicial iglesia. Gloriosa, madura y servicial iglesia, que no tenga mancha ni arruga. Capítulo 5, verso 27. Efesios es el proceso por el medio del cual Dios está conduciendo a la iglesia. Escuchemos con atención.
Efesios sigue el proceso por el cual Dios está conduciendo a la iglesia hacia el destino propuesto en Cristo. Gloria a Dios. Es a través de la iglesia donde la tierra se va a llenar de luz. Se dan pasos fundamentales hacia la madurez, en dirección al compromiso señalado a la iglesia de luchar contra los poderes de las tinieblas. Gloria a Dios. 1. Antes que la iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar en lo espiritual. Antes que la iglesia sea llamada a la batalla, hay que capacitarla. El Espíritu Santo es el que capacita, pero de manera espiritual. Pero esa energía espiritual de capacidad que emana y que impregna el Espíritu Santo a nuestro espíritu, no puede fluir si no tenemos un conocimiento de cómo, de los rubros y de los detalles de tantas cosas espirituales. Dios tiene que usar ese conocimiento para poder fluir en esa energía. Gloria a Dios. Y 2, antes de que se le inste a andar, se le enseña cuál es el sitio que ocupa. ¿Cuál es el sitio que ocupa la iglesia como cuerpo de Cristo? Gloria a Dios. Tenemos autoridad en los cielos. La epístola se divide en 2 secciones. La posición del creyente, capítulo 1 al capítulo 3. Y la práctica del creyente, capítulo 4 al capítulo 6. En el capítulo 1, la recurrente frase en Cristo resume la posición del cristiano como alguien que ha recibido todas las bendiciones espirituales. El cristiano como tal tiene en su espíritu todo el poder que hay en el Espíritu Santo. Lo que tenemos que aprender a fluir en esa energía. Ese mismo Espíritu Santo que tiene usted y que tengo yo fue el mismo Espíritu Santo que tuvo Jesucristo. Tenemos que aprender a fluir para hacer cosas aún mayores que Jesucristo en este tiempo, porque Él lo dice en su palabra. Gloria a Dios. Tenemos todas las bendiciones espirituales en el Espíritu, porque Dios creó nuestro espíritu a su imagen y semejanza. O sea, tenemos las mismas capacidades espirituales que Jesús, que Dios. ¿Se identifican algunas de estas bendiciones? Escogidos sin mancha, capítulo 1, verso 4. Adoptado y aceptado, capítulo 1, versos 5 y 6. Perdonado, predestinado y sellado. Usted y yo somos perdonados, predestinados y sellados. Capítulo 1, verso 7, verso 11 y verso 13. Por medio de rápidas pinceladas, esta serie fundacional de declaraciones se mueve hacia una nueva y enérgica afirmación, declarada en la primera de las 2 oraciones que aparecen en la carta a los Efesios. Pablo ora para que cada cristiano perciba el gran propósito de Dios al levantar a Cristo en triunfo sobre la muerte. O sea, Dios demostró a través de Cristo que ni la muerte puede detenerlo a Él. Y así, ese mismo espíritu que levantó a Cristo de la muerte, por el espíritu de sanidad, es el mismo espíritu que tiene usted y que tengo yo. Gloria a Dios. Que la iglesia conozca ahora la plenitud victoriosa de Cristo, mientras resistimos el mal y encaramos el juicio. Gloria a Dios. Claro, estamos diametralmente en contra del mal, estamos batallando en contra del mal y esperamos el juicio divino, la segunda venida del Señor Jesús. Capítulo 1, verso 15 al capítulo 2, verso 10. El capítulo 2 describe cómo la gracia de Dios ha formado un solo pueblo, en medio del cual puede morar en su plenitud y gloria. A través de su pueblo se revelará su propósito. A través del pueblo de Dios se revela el propósito de Dios sobre la tierra, que es el dominio de la tierra bajo Dios. Dios vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión con Dios y el dominio de la tierra bajo Dios.
Claro, porque recibimos la energía en el espíritu, modulamos a través de nuestra mente o nuestro corazón o nuestra alma y expresamos a través de nuestra carne, o acción o palabra. Gloria a Dios. Escudriñar el mensaje de Efesios requiere comprender dos palabras utilizadas en el capítulo 3, que son dispensación y misterio. Versículo 2 y versículo 3 del capítulo 3. El apóstol declara que el secreto de Dios al fundar la iglesia no está ya oculto. Dios intenta implantar el reino celestial en el terreno terrenal para que podamos vivir en bendición. Capítulo 3, verso 3 y verso 4. Ahora, el misterio es conocido. Él ha diseñado la iglesia para administrar la plenitud de Cristo en todas partes. Capítulo 3, verso 2 y verso 9. Ministrando como un cuerpo vivo, ministrando su palabra, declarando su palabra sobre las personas, pero con autoridad, con el Espíritu de Dios. Ministrando como un cuerpo vivo y extendiéndose por la tierra y penetrando los lugares celestiales, penetrando los aires. Gloria a Dios. La multiforme sabiduría de Dios muestra ahora su gloria en la iglesia. Capítulo 3, verso 10 y verso 11. Una manifestación que eventualmente resultará en el fortalecimiento. Capítulo 3, verso 14 al 20. Madurez. Capítulo 4, verso 15. Confrontación y victoria. Capítulo 6, verso 10 al 20. Del creyente, de usted y mía. Sin embargo, la iglesia no puede acercarse a la realización de esta misión sin una comprensión práctica de cómo la gloria y la gracia y la presencia de Dios afectan nuestra vida cotidiana. Una comprensión práctica. Teoría. La misma teoría que tuvo el apóstol Pablo desde un principio. Cuando vino el Espíritu sobre él, entonces le dio vida a esa letra. Esa teoría y esa letra tiene que existir en usted y en mí para ampliar el radio de acción del Espíritu en la tierra. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a caminar en lo espiritual. Si queremos andar en lo espiritual, debemos aprender a caminar en lo espiritual. El extraordinario llamado a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados introduce la segunda sección de esta epístola. Capítulo 4 y capítulo 6. Sistemáticamente, Pablo presenta las implicaciones éticas y morales de la vida del Espíritu. Capítulo 4, verso 1 al capítulo 6, 9. Esta palabra sistemáticamente, la teología bíblica es por orden cronológico, pero la teología sistemática es por orden de importancia. Pablo presenta su teología sistemática en Efesios de manera ordenada. El proceso de maduración en la obra del perfeccionamiento del creyente, capítulo 4, verso 11 al 16, y la apelación de ayudar el avance de otros. Ayudar al avance de otros, o sea, las personas que puedan escuchar, entender y comprender lo que Dios dice a través de este humilde servidor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que dice aquí en esta presentación. Y apelación de ayudar al avance de otros. Ayudar a avanzar. Siguiendo la verdad en amor. El amor yo no te recibo ningún tipo de beneficio por hacer estos videos, ni escribir esto, ni estudiar estas cosas, ni el esfuerzo que, o sea, físicamente no tengo ningún beneficio. Espiritualmente sí, en mi Señor Jesús, y con eso para mí es suficiente. Siguiendo la verdad en amor, le permitirá crecer en las disciplinas esenciales para la triunfante vida espiritual del guerrero de la fe. Capítulo 6, versos 10 al 20. Aplicación personal del libro de los Efesios.
Efesios descubre sobrecogedoras bendiciones de la gracia divina. Aceptos en el amado, capítulo 1, verso 6. Y las asombrosas dimensiones de la autoridad espiritual del creyente sobre el mal. Usted tiene autoridad sobre el mal, así como la tengo yo. Debemos armarnos de fe. Y esa fe va a fluir del mundo espiritual al mundo físico. Según el poder que actúa en nosotros. Capítulo 3, verso 20. El poder que hay en su espíritu a través del Espíritu Santo, como hay en el espíritu a través del Espíritu Santo. Pero esto requiere la previa aceptación del creyente, de la disciplina. Para alcanzar una estatura espiritual debe existir una disciplina. La disciplina que el mundo físico hace una representación. Un atleta como tal debe tener una disciplina de entrenamiento, de comida, de descanso, para poder cubrir y poder alcanzar una estatura para competir con otro. Bueno, solo debemos disciplinarnos para alcanzar una estatura espiritual. Disciplina espiritual para alcanzar estatura espiritual, para pelear en la batalla espiritual. Gloria a Dios. La pureza. Capítulo 4, verso 17 al 31. El perdón. Capítulo 4, verso 32. Y el andar en la plenitud del Espíritu Santo. Capítulo 5, versos 1 al 21. Con esto, todo tipo de relaciones entre los creyentes debe desarrollarse ordenadamente. O sea, en la iglesia, dentro de la congregación, debe haber una relación ordenada. Dice él en su palabra que hágase todo decentemente y en orden. Capítulo 5, verso 22 al capítulo 6, verso 9. Al quedar firmemente establecida la idea de que el verdadero poder espiritual brota de la estricta obediencia al orden establecido por Dios, el poder espiritual brota de la estricta obediencia al orden establecido por Dios, a la obediencia a Dios, para las relaciones interpersonales y la conducta individual. Una conducta en nosotros y entre nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es una conducta intrapersonal para después ser interpersonal. Reflejamos en nuestro exterior lo que hay en nuestro interno. Debemos establecer una autodisciplina primero para establecer una disciplina externa. Gloria a Dios. Cristo revelado en el libro de los Efesios. La epístola de los Efesios ha sido llamada los Alpes del Nuevo Testamento, el gran cañón de la Escritura y la reina de las epístolas, no solo por su grandioso tema, sino por la majestad del Cristo que aquí se revela. Aquí se revela Cristo de manera amplia. Capítulo 1. Cristo el Redentor. Capítulo 1, verso 7. En aquel en el cual y por el cual se hallará su consumación la historia. Capítulo 1, capítulo 10. Él es el Señor resucitado, que no solo se ha levantado de entre los muertos y del infierno, sino que reina como soberano, derramando su vida a través de su cuerpo, derramando su espíritu en usted y en mí. Está derramando su vida. La vida de Dios es el espíritu. Dios es espíritu. Tiene una naturaleza muy elevada. El orden de Dios es espíritu. La naturaleza más elevada. Alma y cuerpo. La naturaleza más elevada es lo espiritual. La naturaleza la menor y la más humilde es la corporal. Y el alma está en el medio. Y el alma es quien decide qué naturaleza va a seguir, o a la espiritual o a la secular. En esta ocasión, Dios desea revelarle a su alma, que es la naturaleza espiritual la más elevada. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, dice la palabra. La vida está en el espíritu. Gloria a Dios. Reina como soberano, derramando su vida a través del cuerpo, de su cuerpo, la iglesia.
La presente expresión suya en la tierra, capítulo 1, verso 15 al verso 23, capítulo 2, Cristo es el pacificador que ha reconciliado al ser humano con Dios y que también hace posible la reconciliación de la humanidad consigo misma. Gloria a Dios. Hace posible la reconciliación de la humanidad, la reconciliación de nosotros con nosotros mismos. Nuestra esencia es lo espiritual, porque cuando Dios creó al hombre, hizo un muñequito del polvo de la tierra, yo le digo de barro, hizo la figura de barro, y la figura estaba inerte, sin vida en la tierra. Y no fue sino que hasta que Dios sopló aliento de vida, el espíritu que había creado en Génesis 1:27, lo sopló en Génesis 2:7 a través de la nariz de Adán. Sopló el espíritu de Adán y de Eva en su inicio. Adán, cuando fue creado, tenía la esencia de Eva, Adán y Eva. Sopló el espíritu que había creado en Génesis 1:27. Dice la palabra que a su imagen y semejanza lo formó, varón y hembra lo formó. Y en Génesis 2:7 le sopló el aliento de vida a través de su nariz. Y fue que Adán se levantó como el primer alma viviente. O sea que la vida la suministra es lo espiritual, el espíritu. Gloria a Dios. Y que también hace posible la reconciliación de la humanidad consigo misma. Nos reconcilia con nuestro espíritu que está caído. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, reconcilia a nuestra carne, reconcilia nuestra alma con nuestro espíritu. Y pues nos reconciliamos con nosotros mismos. Gloria a Dios, porque nuestra creación como tal, nos fuimos levantados por el poder espiritual. Y la principal piedra de ángulo, el nuevo templo, que está constituido por su propio pueblo, el cual sirve de morada al mismo Dios. Yo sirvo de morada a Dios, usted también sirve de morada a Dios en su espíritu. Capítulo 2, verso 19 al verso 22. Capítulo 3. Cristo es el tesoro en que se hallan las inescrutables riquezas de la vida. Capítulo 3, verso 8. El que habita en los corazones humanos y nos arraiga en el amor de Dios. Capítulo 3, verso 17 al 19. Capítulo 4. Jesús es el dador de los dones ministeriales de su iglesia. Las capacidades que tiene el pastor, que tiene el reverendo José Olivares, que tiene mi pastor Moisés Olivares, los líderes. Todas esas capacidades se las otorga es Dios. Y Dios es que los promueve y los lleva hasta donde deben estar. Gloria a Dios. Y el victorioso que ha roto la capacidad del infierno de mantener cautiva a la humanidad. Gloria a Dios. Cristo rompió con todos esos estereotipos. Capítulo 4, verso 8 al 10. Capítulo 5. Cristo es el esposo modelo, dándose a sí mismo sin egoísmo alguno para realizar a su esposa. Cristo es nuestro esposo y nos está edificando como rascacielos, como edificio, dice la palabra de Dios, que nos está edificando la iglesia. Eso queda en el libro de Ezequiel. Sí, la visión de Ezequiel. Creo que es el capítulo 36 o 26. Sí. Gloria a Dios. Capítulo 5 de Efesios, verso 25 al 27, verso 32. Capítulo 6. Cristo es el Señor poderoso en batalla, la fuente del poder de los suyos, mientras estos se arman para la lucha espiritual. Cuando iniciamos un proceso espiritual y somos bautizados, debemos ser alimentados con leche espiritual, haciendo ejercicio. Luego de dar leche le damos vianda. Los ejercicios son más intensos. ¿Cuáles son los ejercicios? Los alimentamos con la palabra.
Dice la palabra en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es, el pan alimenta nuestra carne, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Gloria a Dios. Alimentamos nuestro espíritu con la palabra. Ejercitamos nuestro espíritu a través del ayuno, la oración, la vigilia, la meditación en la palabra. Luego, esos ejercicios proveen un desarrollo en nuestro espíritu. Entonces seremos más capaces de profundizar en los ríos de Dios y capaces de enfrentar cualquier enemigo por el desarrollo que hay en nuestro espíritu. Y seremos capaces de soportar más. Gloria a Dios. Espíritu Santo en acción en el libro de los Efesios. Igual como sucede con Cristo, el Espíritu Santo se revela en una amplia variedad de ministerios desempeñados por los creyentes, autorizándolo a representar a Cristo. Cada líder, cada pastor, cada anciano, cada miembro de la congregación es representante de Cristo. Gloria a Dios. Sobre todo si tienen funciones dentro del servicio. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 17 de Efesios. Capítulo 3, verso 5. El Espíritu es quien revela, ilumina el corazón. El Espíritu es quien revela e ilumina el corazón al percibir el propósito de Dios. Gloria a Dios. A presentar el propósito de Dios. En el capítulo 3, verso 16 dice eso. Es el poder que Cristo da para fortalecer al ser interior. El ser interior de nosotros es fortalecido al poder del Espíritu. En el capítulo 4, verso 3 y verso 4. Es el Espíritu de unidad que busca sostener el vínculo de paz en el cuerpo de Cristo. Capítulo 4, verso 30. Él es el Espíritu de santidad, que puede ser agraviado si se insiste en satisfacer los apetitos de la carne. Capítulo 5, verso 18. Es la fuente, la cual satisfará continuamente la sed de todo. Capítulo 6, verso 17, verso 18. Es el dador de la palabra, como espada para la batalla. Y el asistente celestial que nos ha sido dado para ayudarnos en la oración y la intercesión hasta que se gane esta guerra victoriosa. Gloria a Dios. Bueno, ya lo había hecho, pero lo borré por accidente. Tuve que hacerlo otra vez. Que el Señor Jesús les bendiga.